Mientras el presidente López Obrador llama departamentito al Departamento de Estado de la Unión Americana y dice que el informe anual sobre derechos humanos de esa dependencia estadounidense es un bodrio, el jefe del Departamento de Estado, Anthony Blinken, dice que el Estado mexicano no controla todo el territorio del país y que se debe hacer mucho más en torno, sobre todo, al tráfico de fentanilo. Y mire usted, para el presidente López Obrador, pese a los 150,000 muertos, los 30,000 desaparecidos en lo que va el sexenio, no existen ni masacres ni violaciones a los derechos humanos. Para Blinken tampoco el tema del fentanilo tiene mucho que ver con Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard dice que lo que pasa es que Blinken está presionado. El tema de la seguridad en ambos lados de la frontera sube el nivel del debate entre México y Estados Unidos. En una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado en Washington, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, fue cuestionado si consideraba que los cárteles de la droga controlan algunas partes del territorio mexicano. Blinken dijo que hay lugares y comunidades donde esto sí sucede. Además, señaló que los ciudadanos son las principales víctimas de la inseguridad. Are there drug cartels in control of parts of Mexico, not the government of Mexico? I think it's fair to say yes. Si bien Blinken destacó que México ha interceptado cantidades récord de fentanilo, consideró que el gobierno debe hacer más para combatir la violencia de los cárteles de la droga. Tales aseveraciones fueron rechazadas por el presidente López Obrador. Calificó como un injerencismo el informe anual que preparó el Departamento de Estado sobre los derechos humanos en su capítulo México. Allá van todos a presentar sus quejas. Y luego, si ustedes ven el informe del Departamento de Estado, es un bodrio. López Obrador reconoció el respeto del presidente Joe Biden para México, destacó la visita de John Kerry, a quien consideró una persona de primera, y se resaltó el encuentro de hace unos días con legisladores republicanos y demócratas, quienes, dijo, fueron muy respetuosos de la soberanía de México. Sin embargo, aseguró que el Departamento de Estado no cambia su política añeja de querer meterse en la vida pública de otros países y que su informe sobre México no tiene fundamento. No tienen pruebas. Son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres, en México se garantiza la libertad de expresión. Para el canciller Marcelo Ebrard, los dichos del secretario de Estado se deben a la presión que hay sobre él. Yo lo veo a él, lo vi en un hearing muy presionado, pero él dijo México está haciendo mucho. Lo acabo de ver ahorita. Y eso no es politiquería, él lo que está haciendo es comparecer. Digo, politiquería es para quien el senador que estaba haciendo las preguntas pues quiere armar toda su campaña en base a descalificar a México. Eso es politiquería. Quien reconoció que el combate al narcotráfico no es una tarea fácil fue el embajador Ken Salazar, quien dijo que ambos países trabajan de manera conjunta y como socios para lograr contrarrestar la violencia y el poder de los cárteles. Por lo pronto, en Washington, la portavoz del presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre, volvió a descartar que se tenga planeado designar a los cárteles como organizaciones terroristas, ya que no les proporcionará ninguna facultad adicional a la que ya tienen, y reiteró que las sanciones económicas del Departamento del Tesoro son la vía más adecuada para castigar las finanzas de los narcotraficantes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. A ver, ¿hay masacres en México? Por supuesto que hay masacres en México. Prácticamente cada semana comentamos una masacre. Y las hay en muchos puntos del país. ¿Hay desaparecidos en México? Sí, hay desaparecidos en México. En lo que va de la administración, más de 30,000. ¿Hay asesinados en México? Sí, se están cumpliendo en estos días 150,000. ¿Hay tortura en México? Yo no digo que sea una tortura institucional, que sea una política de Estado, pero hay tortura en México, hemos visto videos con hechos de tortura. ¿Hay violaciones a los derechos humanos? Sí, hay violaciones a los derechos humanos. ¿La sufre la ciudadanía, la violencia? Sí, la sufre la ciudadanía.
El Departamentito de Estado es la principal institución que tiene la Casa Blanca para hacer cumplir sus políticas. Pensar que la Casa Blanca y el Departamento de Estado están separados no tiene lógica alguna. Pero además tampoco es nuevo. Los estudios de derechos humanos están desde los años 60, principios de los 70 en Estados Unidos, se institucionalizaron año con año, desde el gobierno de Jimmy Carter. Y vaya que ha habido prácticamente todos los años desde que yo recuerde, en los informes del Departamento de Estado hay críticas muy duras a los gobiernos mexicanos, a los anteriores y al actual. Seamos serios con estos temas. Sin duda hay una suerte de injerencismo de Estados Unidos, siempre lo ha habido con el tema de los derechos humanos, pero es el mismo injerencismo que tenemos nosotros cuando se dice, por ejemplo, que el juicio a Donald Trump no es por sus múltiples delitos en muchos temas, sino porque lo quieren sacar de la boleta del 2024 y que el sistema judicial de Estados Unidos, por ende, está politizado. Por favor, seamos serios con estos y con otros temas como el que vas a abordar, Viviana. Sin duda, Jorge. Y bueno, sigue el debate a veces estéril sobre el fentanilo. Insistimos, se debe diferenciar, y esto es importantísimo, el fentanilo médico, grado farmacéutico, del fentanilo ilegal que fabrican los narcotraficantes. El que fabrican y venden los narcotraficantes son productos distintos. Es una exigencia básica para poder atacar el tráfico ilegal de este producto, que es una medicina imprescindible. No lo decimos nosotros, lo dicen los verdaderos especialistas. Este es el comunicado que hicieron de manera conjunta todas las federaciones, asociaciones y colegios médicos de México, dando a conocer ayer por qué para ellos es tan importante y para su salud el fentanilo. La posibilidad de retirar de la práctica clínica el fentanilo de uso médico en México fue analizado por la comunidad de especialistas. A través de un comunicado, las federaciones, asociaciones y colegios médicos de México rechazaron esta medida y dieron a conocer sus razones a través de 9 puntos. Detallan que el fentanilo de uso médico se utiliza en el 95% de las cirugías en el país y en todo el mundo, con la finalidad de evitar, disminuir o suprimir el dolor producido por la propia cirugía. Como primer punto, hacen énfasis en que es el medicamento sintético capaz de suprimir los dolores más severos que pueda sufrir el ser humano por diferentes situaciones y de diferente naturaleza. Aclaran que el fentanilo ilegal no es el mismo que se usa en la medicina por profesionales de la salud, debido a que el ilegal generalmente es de fabricación rudimentaria y apócrifa, en laboratorios clandestinos, y generalmente va acompañado de otras drogas que lo hacen más adictivo y peligroso para consumo humano. Como tercer punto, aclaran que tiene más de 60 años de usarse en la medicina por especialistas profesionales para complementar sus actividades, especialmente en cirugía de grandes extensiones, en donde se hace indispensable su uso clínico. Por sus propiedades farmacológicas y su bajo costo, lo hace un medicamento que no tiene punto de comparación con otros medicamentos similares existentes en el mercado nacional. Además de los anestesiólogos, es ampliamente usado por médicos intensivistas, algólogos, oncólogos, tanatólogos, urgenciólogos, servicios de endoscopía y de estancia corta. Por su potencia, que es 100 veces mayor que la de su homólogo la morfina, es un medicamento ideal para cirugía mayor. En el punto 7, explican que la mayoría del fentanilo se usa por vía endovenosa. Sin embargo, hay otras presentaciones como los parches dérmicos, que se usan ampliamente en el paciente con dolor por cáncer o en etapas terminales. Prohibir el fentanilo en la práctica médica es quitarle a los enfermos el derecho a vivir sin dolor, es retroceder varios años en la historia de algunas especialidades médicas, entre ellas la anestesiología. Bueno, por todo esto, las federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México, todas, sin excepción, que firman este comunicado, dicen que se oponen terminantemente a que se vaya a prohibir el fentanilo. Y hay muchos puntos, pero hoy me quedaría con el último, que es fundamental: el derecho de los pacientes a vivir sin dolor. Es
uno de los principales derechos que tenemos todos, a vivir sin dolor. El fentanilo ilegal y el fentanilo legal son dos cosas diferentes. No son lo mismo. Se hacen de diferente forma, se aplican de diferente forma, tienen componentes, sobre una misma base tienen componentes completamente diferentes. Hay que entenderlo para poder explicarlo bien. Y si no se entiende o uno no se informa bien, comete graves errores. Bueno, Jorge, y para poderlo entender bien, qué mejor que poder hablar con las personas que están altamente calificadas en este tema. Así que aquí en Todo Personal entrevistamos al doctor Jorge Arturo Nava López. Él es el presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología. No se puede prohibir el fentanilo legal porque su uso es generalizado en muchos ámbitos médicos, sobre todo en cirugías, particularmente en las más complejas. Es un instrumento clave para el control del dolor. Lo que hay que hacer es frenar el comercio y el tráfico ilegal de fentanilo, y que tienen mecanismos muy diferentes que el que se usa con el fentanilo legal, y cuando se habla incluso de opiáceos y prohibirlo en México, en Estados Unidos, simplemente, Viviana, no es viable. Bueno, no, ¿y para qué sirve el fentanilo legal? ¿Por qué es tan importante? Precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy con el doctor Jorge Antonio Nava López. Él es el presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología y especialista en anestesiología y también en terapia intensiva. Doctor, muchísimas gracias. Usted, que de repente tiene casos muy críticos, como intensivista, llega un paciente, ¿y por qué es tan importante o por qué tienen que utilizar este tipo de sustancias para poderlos anestesiar y operar? Muchas gracias, Viviana. Jorge, buenas noches. Gracias por la invitación. El fentanilo hoy en día es la base de la anestesia general y de muchos de los procedimientos que hacemos en el día a día en el quirófano. La anestesia se compone básicamente de un medicamento para quitar el dolor, un medicamento para quitar la conciencia y un medicamento para ofrecer relajación muscular durante el procedimiento quirúrgico. El fentanilo es lo que utilizamos como analgésico durante la anestesia general y en algunos otros procedimientos que ocupan sedación por estas características que tiene el fentanilo. Entonces, en México hoy por hoy es uno de los fármacos que más frecuentemente utilizamos los anestesiólogos, pero no solamente en la anestesia y en los procedimientos quirúrgicos, sino además que también se utiliza para sedar pacientes en las unidades de cuidados críticos, en las unidades de cuidados neonatales. Es un medicamento base. Y se usan los postoperatorios también para el tratamiento del dolor y en muchos otros sentidos. Sí, claro, en otros escenarios también, puesto que existen presentaciones en parche, principalmente en México, prácticamente tenemos parches y tenemos presentaciones intravenosas. No hay tantas presentaciones como lo habría en Estados Unidos. Y para el manejo del dolor postoperatorio se utiliza, y también en ciertos pacientes crónicos con dolor oncológico, por ejemplo, se llega a utilizar parches de fentanilo. A ver, por ejemplo, hemos visto muchísimas muertes por fentanilo ilegal en los Estados Unidos, también aquí en México. ¿Cuál es la diferencia entre ese fentanilo con la gente que se está drogando al fentanilo que se utiliza, por ejemplo, en una cirugía? Bueno, uno de ellos es que el fentanilo que nosotros utilizamos en el quirófano es principalmente intravenoso, se produce por laboratorios y llega a través de una cadena de suministro al hospital. El fentanilo que se utiliza en Estados Unidos básicamente viene de laboratorios clandestinos, y entonces no es este fentanilo que producen los laboratorios, sino es la molécula que alguien aprendió a formular y que se prepara en laboratorios clandestinos y que a partir de ahí se comercializa. ¿Por qué lo utilizan o por qué está este boom? Porque bueno, es un fármaco potente y es un fármaco barato, ¿no?
es 50 veces más potente que la heroína. Pero con un costo más barato, con un costo menor. Entonces, el mayor uso que se le está dando al fentanilo es como un acelerador o como parte de la mezcla de otras sustancias psicotrópicas y que pues además favorece este tema de la adicción. Es un fármaco sumamente adictivo y entonces esa es la diferencia básica. Una cosa es el fentanilo que se produce por la industria farmacéutica, que es la que utilizamos legalmente como fármaco, y otra cosa es el uso que se le da desde el punto de vista de abuso, ¿no? Y es difícil que te operen, que te hagan una cirugía y que te vuelvas adicto a ese medicamento. Sí, es difícil. Realmente la adicción viene con dosis subsecuentes. Regularmente con un uso estándar en una cirugía promedio no existe ese riesgo de volverse adicto a fentanilo. Todos los que hemos estado sometidos a algún procedimiento quirúrgico en alguna medida, en algún momento nos han dado fentanilo y eso no nos convierte en adictos. A ver, y yo insisto, me parece que el comentario presidencial es bien intencionado, pero me parece que tiene desconocimiento precisamente de estos capítulos. Si no podríamos hoy decir, bueno, no usamos fentanilo y como se decía, vamos a usar otras anestesias que se usaban antes. Hace ya muchos años el fentanilo ahora se descubre y mucha gente habla del fentanilo por estos conflictos con Estados Unidos, como droga de adicción, se usa hace unos 4 o 5 años, pero desde mucho antes está el fentanilo y se usa clínicamente el fentanilo y hoy en el país sería prácticamente irreemplazable decir prohibimos el fentanilo y a partir de ahora usamos otras cosas. Sí, es correcto. El fentanilo pues se produjo en la década de los 50, 60 y empezó a tener mayor auge en los últimos 20 años. Realmente es una droga que ofrece algunas ventajas. No es el único opioide, pero sí, por lo menos en territorio mexicano, es el opioide que más utilizamos. Normalmente todos los hospitales son los que proveen el fentanilo y siempre se hace bajo resguardo. Incluso dentro de la sala de quirófano se llenan recetarios con los datos del paciente y datos del doctor que está prescribiendo ese medicamento. Ahí tenemos una experiencia que fue la prohibición de la efedrina y la pseudoefedrina, que no provocó, precisamente se prohibió para evitar lo mismo, para que se utilizaran en las drogas sintéticas, estaban muy de moda, siguen estado vigentes, pero muy de moda en aquella época, y lo único que se logró que esa medicina en México no estuviera al acceso desde quienes tienen una gripe fuerte hasta enfermos que sí realmente lo requerían, que no han encontrado un sucedáneo para eso, y en el resto del mundo se vende casi libremente. Claro, sí, tuvimos incluso una época de desabasto de efedrina. Efedrina es otro de los fármacos del arsenal del anestesiólogo, es un vasopresor de acción rápida y de acción corta, y eso ha causado que de repente existan periodos en los que no tenemos ese tipo de vasopresor. Existen otros medicamentos que podemos utilizar para sustituirlo, pero sí, el pensar que el limitar la producción de ese fármaco va a resolver un problema mucho más grande es difícil. Y quedarnos quizás con ese punto que es fundamental. El fentanilo que se usa legalmente en los servicios médicos públicos y privados no es el mismo tipo de fentanilo ni es la misma droga que está en los mercados ilegales y que se trafica con el narcotráfico. Son diferentes, tienen una producción diferente, tienen efectos diferentes, son dos fenómenos que deben ser atendidos de diferente manera, valga la redundancia. Sí, claro, es decir, separar el uso medicinal al uso ilícito, porque entonces nos meteríamos en camisa de 11 varas, ¿no? y ocasionaríamos un problema mayor. Y bueno, para que no le digan, para que no le cuenten, el fentanilo legal, farmacéutico, de uso médico, es uno. El ilegal que se usa para traficar es otro. Son sobre la misma molécula, pero son dos productos completamente diferentes. Eso debe quedar claro para poder combatir el tráfico de fentanilo. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales.
una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y se confirmó que el cuerpo encontrado ayer en Sinaloa era de El Chueco, el asesino hace más de 9 meses de estos 2 sacerdotes jesuitas en el municipio de Urique, en Chihuahua. La confirmación se hizo la mañana de este jueves en Palacio Nacional. Miren, se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil, una persona que encontraron muerta en Choy, Sinaloa, una comunidad rural. Me acaban de pasar la información. El miércoles, la Fiscalía de Chihuahua informó que el cadáver fue localizado el sábado en un camino de terracería en el municipio de Choix, Sinaloa. Presentaba una herida de bala en la nuca. En primera instancia, Diana Carolina Portillo, hermana de José Noriel, identificó el cuerpo. El presidente López Obrador dijo que la operación del Chueco y su célula delictiva eran tolerados por las autoridades locales, al grado que era promotor de un equipo de béisbol. Portillo Gil era líder de Gente Nueva, célula al servicio de los Salazar, brazo armado de la facción del Cártel de Sinaloa, que lideran los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera. Se sabe que hasta hace un año, el grupo del Chueco estaba asentado en el municipio de Urique, Chihuahua. De acuerdo con autoridades estatales, la zona de operaciones de José Noriel abarca las localidades de Ciénega de Trejo, Mesa de Arturo, Bahuichivo, Cerocagui y San Rafael, entre otras. Además de haber formado alianzas con otros grupos criminales en Guasapares y Chinipas. Si bien las actividades criminales del Chueco eran de todos conocidas en el corazón de la Sierra Tarahumara, su nombre salió a la luz pública luego de ser identificado como responsable del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, así como del guía turístico Pedro Palma el 20 de junio de 2022 en Urique. El grupo delictivo de este criminal controla la siembra y trasiego de drogas en la Sierra Tarahumara. Además de la mercancía que se consume en la región, el Chueco decidía marcas, horarios de venta y porcentajes que recibía. También extorsionaba a comerciantes. Portillo Gil también era buscado por su participación en el homicidio del profesor estadounidense Patrick Beckson en 2018. Según los reportes, lo confundió con un agente de la DEA luego de escucharlo hablar en inglés. La Compañía de Jesús, a la que pertenecían los religiosos asesinados, indicó que la muerte del Chueco no representa un triunfo para la justicia, ni es una solución al problema estructural de violencia en la Sierra Tarahumara. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y sí, es verdad, la operación de estos grupos criminales que trabajan ahí con los Chapitos en la Sierra Tarahumara es una de las herencias que dejó ahí Javier Corral en el gobierno de Chihuahua, pero tampoco parece que lo hubieran combatido demasiado las fuerzas federales, ni las locales ni las federales. Actuaba con absoluta impunidad y una vez más todo eso que hacía, que se reportó en los meses posteriores, en las semanas posteriores del asesinato de los jesuitas hasta el día de hoy, se sabía antes. Lo que pasa fue necesario el sacrificio de estos 2 sacerdotes jesuitas asesinados y ese guía de turismo asesinados por el Chueco para que se hablara de esos crímenes. Y como dicen los integrantes de los jesuitas de la Compañía de Jesús en México, su muerte no es un triunfo del Estado, es un fracaso del Estado. ¿Por qué? Porque fue ajusticiado por los propios narcotraficantes para entregarlo a las fuerzas públicas, como ocurrió con los que secuestraron y mataron a los ciudadanos estadounidenses en Matamoros.
Sí, bueno, justicia, por lo menos para estos jesuitas, no ha llegado. Y mire usted, retomando los índices de violencia y todo eso que supuestamente no ocurre en México, ayer se dieron a conocer las cifras de inseguridad y de violencia en México y resulta que en el primer bimestre del año los delitos que más aumentaron son los relacionados contra las mujeres. Subió el acoso sexual un 90%, el hostigamiento sexual un 85%, la violencia de género un 61%, el abuso sexual un 35%. Y las violaciones un 18%. Pero bueno, se supone que vamos bien. Es parte de la violencia en el país que provocó un aumento en el número de homicidios dolosos. Este delito repuntó 4.23% anual en el primer bimestre de 2023, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los 2 primeros meses del año registraron 4.882 asesinatos, un promedio de 83 al día. Tan solo en febrero se contabilizaron 2.282 homicidios dolosos, lo que representa un incremento interanual de 1.06%. Casi la mitad de estos asesinatos se concentra en 6 estados: Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. En general, durante el primer bimestre del año aumentaron 12 delitos. La lista la encabezan los relacionados con la violencia contra las mujeres. En cuanto al abuso sexual, se registró un incremento de 90%, al pasar de 995 carpetas de investigación en los 2 primeros meses de 2022 a 1.896 en este año. El hostigamiento sexual aumentó 85%, la violencia de género 61% y la violencia familiar 20%. El número de casos de violación equiparada simple también aumentaron. Según la organización Causa en Común, los 2 primeros meses del año registraron 80 masacres. De acuerdo con Unión Mujer, el crimen organizado es uno de los principales responsables de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, debido a que son los detonantes de delitos como la trata de personas. Pues bueno, ya nos vamos el día de hoy. Trate de descansar, de soñar bonito y bueno, lo vemos por supuesto mañana aquí, muy puntuales a las 11 de la noche. Buenas noches, bonita noche, Jorge. Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes, buenas noches, Viviana, y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.